incidentes, hoy os traigo otro capítulo más y en este caso vamos a hablar de las Maldivas y este auténtico paraíso. Espero que os guste este vídeo porque vamos a hablar de cosas de buceo, pero también vamos a hablar de fichas de peces y de mucho más. Espero que os guste muchísimo, tanto como yo lo he disfrutado. Y ahora sí que sí, fijaros qué increíble vista de la llegada a Malé, que es la capital de las Maldivas. Desde el aire lo que vemos aquí es la increíble estructura o topografía de este país, ¿no? Podemos ver esos resorts impresionantes desde arriba, podemos ver los atolones, las formas de los atolones, podemos ver las diferentes islas que se encuentran, algunas habitadas, otras deshabitadas. Es una de las llegadas probablemente más bonitas que puedes llegar cuando entras a un país. Pensar que es un país relativamente pequeño, Maldivas, y es un país que está en constante cambio y en constante adaptación. Podemos ver casi en todas las islas cómo están en construcción, están construyendo edificios, están construyendo infraestructuras, por lo tanto es un país que actualmente está creciendo. Y fijaros cuando ya está prácticamente llegando al atolón de Malé, cómo estas contrastes de azules entre el océano abierto, entre el mar abierto, entre las diferentes plataformas, entre las islas, los bosques, esas lanchas, y veis esas pequeñas lanchas que están atravesando este mar, pues es prácticamente de vital necesidad que cuando llegamos al aeropuerto cojamos una de ellas. Y aquí estamos en el puerto, que el propio aeropuerto tiene este embarcadero, o sea, directamente cuando aterrizas puedes coger estas speedboats, que son estas lanchas de unos 30 pasajeros, 40 pasajeros como máximo, y te recogen aquí y de aquí te llevan a la isla o al resort que tú hayas elegido. Pues pensar que son, como ya estáis viendo, unos speedboats, unas embarcaciones que van a mucha velocidad, ya que los trayectos dentro de las diferentes islas suelen durar una media de una hora y media, o incluso pueden llegar a 2 horas. Por lo tanto, esta es la velocidad que tienen que llegar. Pensar que son muchas islas, son 1200 y pico islas, y para llegar a cada una de ellas necesitamos este medio. No hay transporte público, no hay... Malé tiene transporte público, tiene buses, pero me refiero que no tiene conexiones de cercanías ni nada por el estilo. O coges speedboats o coges también una avioneta que te deje, que aterriza en el agua, y también es increíble. Fijaros la primera llegada, esto que estamos viendo es Ras Dhu. Nada más llegar tienes la sensación de estar en el paraíso, de estar en el trópico, palmeras, arena blanca, cielos azules, mares azules, turquesas. Y aquí estamos con toda la gente porque hice un vídeo a bordo. Toda esa es la gente a la cual yo le dedico el vídeo, y también muy en especial a la gente que hizo posible tanto Dani de Breisdarbers como a Víctor del Valle, que fue el fotógrafo, como a Pablo, que fue nuestro guía, como a toda la gente que compartió el barco, el Mosaic, le dedico todo este vídeo. Y aquí vemos los viajes que hacemos para ir a bucear. Pasamos por de enfrente de esto que estáis viendo, que son los resorts. Era bastante increíble, ¿no? Ver cómo pues prácticamente estabas conviviendo, obviamente de diferente manera, pero en el mismo espacio, ¿no? Esto que estáis aquí creo que es Kuramati, es el resort de Kuramati, y Ras Dhu tiene por una parte Kuramati y por la otra tiene Mativeri, que son dos zonas súper increíbles para bucear. Y es que desde el minuto número 1, esta es la primera inmersión. Yo llegué un viernes, fui el primero en llegar, y es que en la primera inmersión ya lo vi prácticamente todo. Vi tortugas, vi estos tiburones, vi, creo que son puntas blancas, si no se ve muy bien, punta blanca, perdón. Y es que desde el minuto 1 la biodiversidad se ve, se palpa,
y es increíble, es abrumadora. Al igual que luego hablaremos más sobre diferencias entre bucear en el Mar Rojo, los peces que encontramos en un lado, los peces que encontramos en otro, pero sí que es cierto que la abundancia de peces y de animales que encontramos aquí, fijaros qué increíble pez Napoleón que encontramos también en la primera inmersión, los Cheilinus undulatus, que estaba prácticamente acercándose y curioseando. Son ese tipo de interacciones las que podemos encontrar en las Maldivas y que creo que difieren mucho de otros puntos de buceo, ¿no? Poder ver de repente, como estáis viendo ahora mismo, 2 tiburones, 3 tiburones, además es como una pantalla, ¿no? Tú te anclas con el gancho de corriente, que es de vital importancia en las Maldivas, a las estructuras, a las plataformas, y en ese abismo que veis ahí al fondo, veis esa bajada, en ese drop-off, es donde podemos contemplar ese paisaje de nubes, como estáis viendo, de Odonus niger, junto con esos bailes de ¿cuántos tiburones hay ahora mismo? 6 tiburones que vienen, que van, que están en constante interacción entre ellos, entre los peces, y la verdad que en ese sentido Maldivas no tiene, o al menos comparación, ¿no? Creo que Maldivas es muy completo en cuanto a los diferentes buceos, en cuanto a la diferente vida que podemos encontrar, y creo que es muy completa en ese sentido porque tiene tanto grandes pelágicos, como estáis viendo aquí ahora mismo, una tortuga, que si no soy muy de reptiles, de tortugas, pero creo que esto es una Midas, una Cheilonias Midas, y hay pues la verdad que una gran micro vida de pequeñas zonas, como estáis viendo, de micropeces, de esos bancos, de esas nubes de peces que están en constante baile y en constante movimiento hipnótico, ¿no? Otro de los peces que vamos a encontrar a lo largo de todo el recorrido en las Maldivas es el Lutjanus camira, que es el banana fish. Este Blue Stripes me parece que se llama fish, que también es espectacular y que podemos verlo cómo se mantiene. Estoy prácticamente dentro del cardumen y no se mueven. Fijaros también este vídeo que me dejó que está grabado con la Insta360, me la dejó Dani Grau. Y fijaros qué chulada pasar a través de esos peces, porque prácticamente no se apartan, ¿eh? Tú puedes atravesarlos, son muy confiados cuando nadan en ese banco, se sienten muy confiados, se sienten muy protegidos como una única unidad, y te permite, por ejemplo, prácticamente pasar a su lado y no se asustan como otros peces que salen o que se alejan rápidamente. Fijaros qué maravilla poder nadar con ellos como si fuera un pez más dentro del cardumen. Fijaros también esto que estamos viendo, estas interacciones que también eran increíbles. Esto que estáis viendo ahora mismo son Naso blamigui, que es uno de los nasos que yo creo que es más interesante a nivel de comportamiento, y que estaban también aquí con estas peleas rituales también, porque supongo que sería época de apareamiento, y entre los diferentes machos aquí los estamos viendo cómo se están entre ellos marcando y luchando. También fijaros a nivel de corales, ¿no? Estos porites con estos espirógrafos, esa gran cantidad de animales en un mismo lugar conviviendo en simbiosis o interaccionando entre ellos. O fijaros las tridacnas, tridacnas como esta, fijaros esos labios de la tridacna que prácticamente cuando me acerco es que ni se pueden meter dentro porque no pueden ni siquiera cerrarse, ¿no? Es como que todos estos animales están muy bien adaptados, muy grandes, muy lustrosos. Quizá en el Mar Rojo también, y salvaguardando las distancias, los podemos encontrar también así, pero una de las cosas que me llamó más la atención del buceo en Maldivas es esa espectacularidad tanto de tamaños, por ejemplo de los apogones, no los había visto tan grandes en ningún otro sitio, o fijaros también los crinoideos, que en el Mar Rojo encontramos crinoideos, pero no con la cantidad que podemos encontrar en Maldivas. Fijaros las diferentes especies de crinoideo, que eran por ejemplo intentando nadar pelágicamente, o esa cantidad de bancos. Fíjate, en Panorama Reef vi, fijaros también esa raya moteada,
eso es una auténtica también escena de una Etobatus narinari, si no recuerdo mal. Fijaros también, a lo largo de todo el vídeo vamos a ver también una gran cantidad de águilas, una gran cantidad de mantas, una gran cantidad de rayas. Como decía, los Otonus niger, los peces azules, ballesta, estas nubes las había visto en Panorama Reef, por ejemplo, y aquí en Maldivas, fijaros ahí también otra manta, otra manta otra manta de océano. Y las había visto en Panorama Reef, estas nubes que me encantaban porque creía que era bastante hipnótico, bastante único, pero en Maldivas más de una vez me he encontrado conviviendo con los peces ballesta, ¿no? Y también la proximidad de esos tiburones. Fijaros cómo este que estáis viendo en estos momentos se está prácticamente acercando a mí. Fijaros que yo estoy grabando ahora mismo con la GoPro y la configuración ahora la podéis ver en panorámica, es decir, grande, pero están muy cerca. Fijaros también estas anguilas jardineras, ¿no? Estos campos de Hazy, si no recuerdo mal, de morenas que van saliendo y se van ocultando, también bastante increíble. Y luego toda esta microvida, ¿no? Todas estas antias, todas estas damiselas, estos bancos que suben, que bajan, que están en contraste, fijaros, con el azul de los ballesta, el rojo de las antias, esos tiburones. La verdad que son escenas que han sido únicas, que yo voy a guardar y voy a atesorar en mí durante muchísimo tiempo, y creo que es uno de los sitios a los cuales yo recomendaría. Ahí vemos como desengancho el gancho de corriente. Pensar que Maldivas es una zona donde se caracteriza por tener muchas corrientes, y esa es una de las cuestiones principales por las cuales podemos ver esa vida pelágica tan grande, ¿no? Esas corrientes marinas que pasan por el Océano Índico y atraviesan el Océano Índico, junto con las mareas, junto con las fluctuaciones también del plancton, de las mareas, y todo esto es lo que hace que el punto de Maldivas sea un punto caliente para poder bucear, ¿no? Encontramos esas aguas ligeramente turbias, que es lo que estamos viendo. Quizá una de las cosas que yo le achacaría a Maldivas es la claridad que tiene, por ejemplo, otros puntos como por ejemplo puede ser el Mar Rojo o puede ser Indonesia. En el caso de las Maldivas vemos en casi todos los buceos esta turbidez, pero esta turbidez es realmente importante entenderla, porque sin esta turbidez no tendríamos todo lo demás. Fijaros esos cambios repentinos de movimientos, que son, pues al fin y al cabo son momentos en los cuales los peces, fijaros, realizan maniobras de caza o maniobras de movimientos concretos para desparasitarse, que era lo que estabais viendo. Había una rémora que estaba en ese tiburón y ha hecho ese movimiento para poder quitársela, ¿no? Porque le estaba molestando. O también esas cargas, como ahora estáis viendo, de ese jurel. Fijaros qué interesante también cómo persigue ese grupo de peces azules, y son escenas que también estás realmente viviendo en activo, ¿no? Porque estás viendo la vida en sí misma. Fijaros este pez escorpión hoja, esto es uno de esas joyas delicadísimas, los Taeniotus triacanthus, si no recuerdo mal. Esto es venenoso, esto es un pez escorpión, pero fijaros que el camuflaje parece una hoja. Hay que ir con mucho cuidado, obviamente, con estos animales, porque parecen muy hermosos. O los peces ballesta payaso, también es otra de lo que vamos a ver a lo largo de todo el recorrido, ¿no? El Balistoides conspicuous es también otra preciosidad de las Maldivas. Como iba diciendo, a lo largo de todo el recorrido vemos estas aguas turbias. Son aguas que están cargadas tanto de organismos, zooplancton y fitoplancton, que esto es lo que luego, fijaros también este pez como había abierto la boca y las agallas y se estaban desparasitando, o estos Epinephelus, yo diría que esto es un Malabaricus, estos meros también relativamente grande. Como veis, o las águilas estas águilas de mar, yo creo que esto también era otra águila moteada. Todos estos animales, todas estas especies, todas estas familias, tanto pelágicas como bentónicas, son increíble poder compartir espacio y sobre todo compartir actividades con ellas, en el sentido de que están realizando mimetismo, simbiosis, caza, etcétera, ¿no?
Otro de las cosas también preciosas que vi fueron estos platax, si no recuerdo mal, estos peces plantax, no, ahora mismo no sé cómo se llama, platax creo. Estos peces murciélago, también este banco que era bastante confiado y no se iba. Y también es la cantidad, ¿no?, de platax. En el Mar Rojo podemos encontrar también bandadas de platax, pero son más difíciles de ver. En cambio aquí podemos ver estos peces en su máximo esplendor y además con los tamaños que pueden alcanzar estos platax, ¿no? Y luego había ahí ese negro aparte que también, yo creo que también sería uno de los machos dominantes. Fijaros qué espectacular, como él nada aparte, como él es el que maneja todo el cotarro. Y fijaros también nematoleotris, que siempre los hemos tenido en acuarios. Fijaros cómo en la naturaleza viven en estos agujeros. Fijaros como cuando me acerco se esconden, y es que viven en cuevas, viven en pequeños agujeros. Por eso también es interesante que si tenéis nematoleotris en acuario de arrecife, pongáis la arena para que puedan vivir los dos en cueva, ¿no? Es otra de las observaciones súper interesantes. Y luego los comportamientos. Fijaros estos Odonus niger, pez ballesta azul, como cuando me acerco se esconden en esos huecos de entre las rocas, ¿no? Es súper interesante porque al igual que encontramos grupos que vivían pelágicamente porque estaban cazando y no se escondían, estos en cambio que estaban cerca de estas oquedades de la roca a la que pasas por delante se metían en cada uno de los huecos y hacían como que desaparecían, ¿no? Ver diferentes comportamientos de diferentes especies. Y es esto, realmente en Maldivas la corriente y la turbidez es lo que garantiza que puedan haber todos estos tiburones, toda esta vida. ¿Por qué? Pues sencillamente porque evidentemente el fitoplancton atrae al zooplancton, el zooplancton atrae a los peces pequeños, a los alevines, etcétera, los alevines atraen a los peces un poco más grandes y así va subiendo hasta que llegan pues los grandes pelágicos como los tiburones, etcétera, etcétera. Fijaros también los gymnotórax javanicus que estáis viendo aquí, que también lo vamos a encontrar a lo largo de todo el recorrido. Son estas morenas. Fijaros también el lábrido dimidiatus, limpiador bucal, que siempre las vamos a encontrar, siempre encontramos esta simbiosis, un javánico y un lábrido limpiador. También evidentemente otro de los animales que vamos a encontrar son los peces payaso. Aquí vemos una parejita en Lactagmea y cuando me acerco, fijaros cómo no tienen absolutamente ningún reparo en marcarme que ese es su territorio y que probablemente estarán en fase de reproducción. Amphiprion clarki, que es el que más encontramos, y el nigripes también encontramos bastante cantidad, al igual que también podemos encontrar otros, pero no es el Nemo clásico, el Ocellaris, sino que más bien en Maldivas encontramos el clarki y el nigripes. Y fijaros esas hectagmeas multiplicándose en convivencia con también los Dascylus, las damiselas. También espectacular en ese sentido. Fijaros también otra de las cosas, los peces piedra. A lo largo de todo el recorrido encontramos peces piedra. Es por eso que es importante vigilar de no poner la mano en ninguna estructura de piedra si no es estrictamente necesario, y si lo hacemos, mirar bien dónde ponemos la mano. Se camuflan, tal y como estáis viendo, increíblemente bien. Tardé tiempo en darme cuenta que había un pez. Veía ese abanico que era la aleta y todavía no le había visto la forma hasta que vi la forma y dije, realmente es que se camuflan a la perfección. Yo diría que esto es un Diabolus, puede ser, porque luego os enseñaré una Sinaea que también vi, pero yo diría que este de aquí es un Diabolus. Hay que ir con muchísimo cuidado porque tienen grandísimas toxinas este tipo de peces piedra. Muchísimo, pero que muchísimo cuidado. Fijaros los atardeceres. Los atardeceres eran de lo principal que veías a lo largo de todo el recorrido. Un crucero de viaje. Aquí me veis súper feliz porque había visto ya prácticamente todo y era el segundo día. Y este es otro de los momentos también mágicos, que era el momento en el cual se hacía el feeding con mantas, rayas y tiburones. Fijaros la gran cantidad de mantas que encontramos, de rayas, perdón, que encontramos ahora mismo. Es una de probablemente las escenas de los buceos que yo más he disfrutado. Esto de aquí que estamos viendo pertenecen a la familia de los Dasyatidae.
son estas rayas grises que pueden muchas veces convivir con Pastinacus cephens, que son las de cola plumosa, pero en este caso yo juraría que son Paleobatis por la forma que tienen y el tipo de comportamiento. Fijaros estas nubes, estas espirales, estos torbellinos, poder estar encima de todas estas rayas es también espectacular. O sea, otro de los momentos probablemente también más top dentro de los buceos en Maldivas, ¿no? ¿Qué es el feeding con tiburones y rayas? Pues sencillamente es que se baja un tipo de cajas de fruta con peces, con, bueno, pues tripas de peces, cabezas de peces. Esto lo bajan cerrado, que puedan oler a través de esas rendijas de las cajas de fruta, de plástico, y una vez allí, ese olor, esos sangre, esos vísceras y todo eso se va disolviendo en el agua, y esto atrae por olfato a animales, que en su mayoría, como ya estáis viendo, lo primero que no tardan en llegar son las rayas. Las rayas son animales muy inteligentes dentro de los peces cartilaginosos, y es que las rayas pueden acordarse bien de que cuando llega ahí a ese punto un barco significa que van a comer, etcétera. En cambio, los tiburones que luego van a aparecer, que ahora vais a ver, se guían más por instinto y se guían más por, evidentemente, el olfato, y porque detectan que en esa zona hay una cierta comida, ¿no? Fijaros qué interesante, porque en un momento vais a ver prácticamente todas las especies que encontramos en el Índico de tiburones. Tiburones grises, tiburones puntas negras, tiburones puntas blancas, encontramos tiburón martillo gigante, aquí vemos un puntas negras, encontramos tiburón spinner, encontramos tiburón tigre, que ahora vais a ver que fue increíble. La verdad que en la idea cuando haces un buceo, peces guitarra, tiburones guitarra también del género de los rinobátidos, que también estaban ahí, y orectoliniformes, que en este caso no hubo ningún nodriza, al menos que yo pude ver. Sobre todo eran del género carcariniforme, que son los grandes pelágicos y con lo que hay que tener también relativamente cuidado, ¿no? Pues como iba diciendo, cuando estás haciendo este buceo hay mucho tiburón por todos los lados. También había tiburón limón, perdón, que ahora también me he acordado y lo he visto. ¿Por qué? Porque es un momento en el cual se está alimentando a los animales, y por tanto el que haya un componente de comida disuelto en el agua, es decir, que el ambiente a través de los tiburones estén detectando que es el momento de comer, es el momento de cazar, es el momento, cambian los patrones de comportamiento y se pueden ver perfectamente. Los patrones de comportamiento varían, por eso son momentos que hay que ser muy delicado, tanto con el aleteo como con los comportamientos, como a la hora de acercarnos a estos animales. ¿Por qué? Son imprevisibles y son animales muy primitivos. Al igual que he dicho que las rayas, fijaros el tigre, qué espectacular. Es un momento bastante abrumador en mi vida, porque tener cerca este animal, y además cuando digo cerca ya os digo, son 3-4 metros. Un tiburón tigre, además, una hembra, como estáis viendo, con este tamaño, era auténticamente espectacular. Fijaros también que cuando ella va nadando, muchos de los tiburones se apartan o se van, porque son tiburones que a veces pueden atacar a otros tiburones. La verdad que es espectacular. Lo que decía, el comportamiento en fase de caza cambia muchas cosas en la conducta. Al igual que he dicho que las rayas pueden tener recuerdos, pueden ser inteligentes, pueden tomar decisiones de una forma un poco más elaborada, no sé a qué nivel. Fijaros aquí como el tiburón venía y rápidamente he puesto las aletas, que es una de las técnicas para... Y es que no hay que perder en ningún momento de vista los tiburones, porque vienen por todos los lados, hay que tener mucho cuidado y hay que ser consciente del momento en el que estamos. Al igual que cuando hemos visto los vídeos de tiburones pelágicos y tal, que estaban fuera, no estaban relativamente en ese punto de cazar. Aquí vemos este grupo también de falso ídolo moro del Leniocus diffedeutes, que también, fijaros, este banco hipnótico
Total, pues como decía, cuando estamos haciendo este tipo de actividades, tenemos que ser muy conscientes del momento en que estamos y no sobrepasar las líneas de seguridad, de comportamiento, de aleteos, de movimientos bruscos, de intentar acercarse demasiado, porque podemos encontrar un accidente de buceo. Hay que decir que con tiburones en Maldivas no hay ataque de tiburones. Lo que se conoce como un ataque de tiburón, que es decir, que un tiburón viene a comerte porque se confunde, como pueden pasar en Sudáfrica o en otros puntos donde se producen estos ataques. En Maldivas no. El tipo de tiburón que encontramos en Maldivas es diferente, a pesar de que hay tigres, etcétera, pero es diferente a nivel de comportamiento dentro del agua. Lo que podemos tener son accidentes con tiburones, es decir, errores humanos que desemboquen en ataques de estos animales. Y por lo tanto hay que minimizar muchísimo el comportamiento dentro del agua y hay que ser prudentes, civilizados y no dejarnos a veces llevar por la falsa confianza de que, bueno, pues que los tiburones de arrecife son más pacíficos, porque sí que, si bien es cierto, son animales tranquilos. Fijaros este mero también de arrecife, cuando están con el comportamiento de caza, varían el comportamiento y cualquier mínimo enganche con un cable, cualquier mínimo golpe con una aleta puede desembocar en que ese animal pierda el estímulo razonal y empiece a realizar cosas que se nos escapen de las manos. Por lo tanto, es relativamente seguro, pero no hay que sobrepasar ninguna norma. Fijaros también qué bonito esta pequeña cría de tiburón también reposando encima del lecho. Fijaros este increíble jardín de sarcofitones, de corales seta, también espectacular. No había visto nunca. Fijaros ese pez ballesta de líneas. Me encantan los peces ballesta. Esto es si no recuerdo mal, un undulatus. Y es que a lo largo también de todo el vídeo vais a ver también Bridestens, vais a ver, como ya habéis visto, fijaros también las barracudas, las Isviraenas Helleri, la barracuda de Heller, como nadan en bancos, y también es espectacular poder verlas. Y también vemos la simbiosis de los peces payasos con multitud de diferentes anémonas. Ahí estábamos viendo esas anémonas de pie azul. Pero también las hemos visto con Heteractis, las he visto con Nectagmeas, las he visto con un montón. Y aquí vemos la Sinaea, que además estaba nadando sorprendentemente, y muy interesante poder observar cómo, ahora lo vais a ver, nada una Sinaea. Realmente no nada, sino más bien se impulsa con las aletas, porque no tienen prácticamente vejiga natatoria. Pero la Sinaea horridus, uno de los peces más venenosos y que realmente hay que ir también con muchísimo cuidado, aquí lo vemos. Lo que veíamos antes era la Scorpaenopsis diabolus, y esto es la Sinaea horridus. Tanto con una como con otra, las toxinas son muy fuertes y hay que ir con extrema precaución. Aquí vemos estas bonitas agroporas con todos esos peces, antias, los meros, la verdad que los grazers, los lábridos, las crías de uno, bueno, pues, y además se ocultaban entre la protección que ofrecía la acropora entre esos huecos cuando me acercaba. Fijaros cómo se meten ahí. Y también es que estos jardines de acroporas, estos jardines de montiporas, también eran puntos muy donde podías encontrar mucha vida, mucho pez pequeño, mucho nudibranquio, zonas muy para pararse. Fijaros también este ambligobio, como solo grabé el gobio porque son los que viven con el cangrejo pistolero. Los ambligobios con los gobios pistoleros, haciendo la amblileotris, creo que se llama, con los gobios pistoleros. Fijaros también en el arrecife, cuando uno tiene mucha profundidad, los colores de los diferentes corales y los colores de los diferentes peces, como también daban un espectáculo de color increíble. Y también encontramos este tiburón, que no lo habíamos visto antes, que son los tiburones nodriza, los Nebrius ferrugineus, creo que se llama, ferrugineus. Aquí veíamos estos tiburones. Pensar que si miramos las estadísticas, estos tiburones son los que más accidentes de tiburones encontramos en Maldivas. ¿Por qué? Porque son
animales relativamente dóciles y son animales que están en muchísimos puntos de buceo. Luego hablaremos en especial sobre esto porque me gustaría comentar esta inmersión con las Mobula Alfredi, con estas mantas oceánicas también espectaculares. Fijaros estas espirales, estas vueltas que dan en un movimiento hipnótico que en realidad entran como una especie de trance, también espectacular. Este es un buceo nocturno, lo único que hay que hacer es descender, encender la linterna, apuntarla hacia arriba para que el plancton, primero el fitoplancton que se atrae por la luz y luego el zooplancton atraído por el plancton, se acerque a las luces y luego vienen estos increíbles mantas a comerse el plancton de encima de las linternas. La verdad que es espectacular. O sea, probablemente también otro de esos momentos más maravillosos que he vivido yo en toda mi puñetera vida de buceador. No solo por este halo espectral fantasmagórico, con esta viendo las mantas pasar una y otra vez por encima, la cantidad de mantas, también algún tiburoncito también nodriza apareció también por allí, y fijaros esos bailes, esos dando vueltas encima y lentamente, porque además también las mantas muchas veces las ves desde lejos, las ves y tal, y realmente aquí las tenías, que prácticamente las tenías encima de la cabeza. Un momento impresionante poder ver este comportamiento natural. Fijaros cómo giran en espiral una y otra vez en círculo sobre ellas mismas. Y fue espectacular. Las mantas también las encontramos en varios puntos concretos, con varios atolones que son específicos para ver mantas, porque hay mucha acumulación del zooplancton y es eso que según con las mareas se acumula y hace que sean momentos muy interesantes para hacer este tipo de buceo. Aquí las vemos estas mobulas. Si os fijáis, están quietas. Antes las hemos visto moviéndose, comiendo y tal, pero aquí las estamos viendo totalmente quietas, paradas, estáticas en medio del mar, y es porque son estaciones de limpieza. Esto es otro tipo de inmersión que tenemos también en las Maldivas. Son estos lugares donde, por las ciertas condiciones que se dan en estas estructuras, marinas, los animales van aquí, se paran, tal y como estáis viendo, y esperan a que los peces desparasitadores, entre ellos son la mayoría lábridos, pero también hay otros tipos de peces que también tienen esa necesidad de limpiar, de comer las impurezas, los parásitos que pueden llegar, pues se suben en estos momentos a las mantas, a los tiburones, a las tortugas y tal, y se alimentan de ello. Es muy interesante poder también observar, y me siento muy privilegiado también de haber podido observar estos comportamientos. Y aquí es que no es solo la manta, aquí hay que observar cómo los gobios suben a comerse esas impurezas de las escamas, y cómo se van moviendo muy suavemente a lo largo de todo. Es como cuando entramos en un tren de lavado, ¿no? Como primero llegan unos peces, luego llegan otros peces. Es la verdad que es mágico poder tenerlos allí, y además el movimiento es muy tranquilo, muy estático. Siempre que vemos mantas, y por eso no hay que acercarse a ellas, porque si no entran en fase de huir, siempre que vemos mantas las estamos viendo en movimiento. En cambio, el comportamiento que las vemos en estos lugares es un comportamiento plácido, de paz total, y que si entras en conexión con el momento, pues realmente a sentirte increíblemente en paz contigo mismo y con el mundo que te rodea, ¿no? Por ponerme un poco filosófico. Y sobre todo también lo que hablábamos antes, los bancos de peces también vienen aquí tanto a comer como a desparasitarse. Los Lutjanus camira, los banana fish, que también los encontramos. Y tuvimos la suerte también que en esta estación de limpieza estaban en pleno limpieza, y pudimos ver como 5 o 6 mantas, incluso una de las mantas de las grandes, de las oceánicas de verdad, que eran impresionantes. Y aquí estoy yo, abrumadísimo, con las mantas detrás, realmente muy alucinado y disfrutando mogollón. La verdad que me voló totalmente la cabeza poder estar en este lugar, y era prácticamente lo que estaba
sintiendo. Aquí vemos los Ostraciones cubicus, los peces cofre, perdón. También los vemos en el Mar Rojo, pero fijaros cómo los patrones son diferentes. Esto también es súper interesante, ver cómo una misma especie tiene patrones de color, tamaño diferentes según el tipo de parte del mundo en el cual se encuentre, ¿no? Y esto es súper enriquecedor para cualquier acuarista. Los Epterois también, los peces escorpión, fijaros qué maravilla también. También los encontramos en el Índico y hay que ir también con mucho cuidado porque es que literalmente no se apartan. Si ponemos la mano sin querer cerca, nos vamos a encontrar con una picadura. Fijaros también estas pinas, bueno, no sé si son pinas o estas almejas también enormes, el tamaño era impresionante. Y también como vas navegando con el barco, pues por la noche se pone ese foco que veis ahí apuntando hacia abajo para atraer el plancton, y a lo largo del tiempo pues van viniendo, como estáis viendo, pues, por ejemplo, una pequeña sepia a comer. Ahora va a comerse un pez. Fijaros que como tira esa catapulta de los tentáculos para cazar, espectacular. Y también atrae a esto, que son el zooplancton, atrae a los tiburones ballena, los rincodones tipus. Fijaros, este es chiquitito, pero ahora vais a ver en el siguiente vídeo probablemente el tiburón ballena más grande que he visto, un adulto en etapa literalmente adulta que mediría 5 o 6 metros, espectacular. Y también atrae lo que estáis viendo aquí, también a las mantas, ¿no? Esa acumulación de zooplancton, que son esos bichitos que estáis viendo nadar en esa parte, atraen a las mantas, a los tiburones, y luego veréis incluso que algún delfín también aparece, ¿no? Ahora vais a ver ese espectacular tiburón ballena, y luego al final del vídeo tenéis un apartado en el cual vamos a hablar un poquito más sobre buceo con tiburones ballena, snorkel con tiburón ballena y la maravilla de bucear con este pez. Aquí vemos el adulto. Esto es un tiburón ballena adulto, el tono es grisáceo, fijaros, y esto era enorme. Este es el tiburón ballena más grande que he visto en mi vida, un adulto completamente. No sé si en el vídeo se aprecia bien, pero el tamaño era increíble. O sea, es muy espectacular. Pasaron varias veces por aquí, incluso 4 llegaron a pasar, y luego hablaremos un poquito más sobre estos animales. Hicimos también una barbacoa en Tangueti, que es esta isla también prácticamente paradisíaca, muy poquitas casas que también encontramos en Maldivas, con esta lengua de arena. Y fijaros qué maravilla de vídeo, con dron, que la verdad que David tenía un compañero también, que compartimos habitación en Rasdú, y tenía un dron, y fijaros qué maravilla de vídeo en Tangueti. Y es que esto que estáis viendo aquí es prácticamente el paraíso en cuanto a las Maldivas. Atardeceres preciosos como el que estáis ahora mismo viendo en mi cara, el color de mi cara. Pero también ahora os lo voy a enseñar porque acababas de bucear, estabas cansado, estabas exhausto, estabas abrumado a nivel de emociones, de sensaciones, de peces, y luego tenías para acabar estos colofones, ¿no? Estos atardeceres. En Maldivas normalmente atardecen bastante más temprano, sobre las 6:20 se pone el sol, por lo tanto cuando acababan los 3 primeros buceos ya estabas en mitad del Índico, como estáis viendo, con un atardecer precioso. La verdad que espectacular. O sea, es que no hay palabras para poder describir todas estas emociones. Fijaros estas tubastreas, y entre las tubastreas aquí vemos un precioso opistobranquio. Los opistobranquios ya sabéis que tienen las branquias en la parte trasera del cuerpo. Habían bastantes nudibranquios a lo largo de todo el recorrido, y habían tanto opistobranquios como nudibranquios normales, y la verdad que los disfrutabas mucho porque los colores eran como muy brillantes. La verdad que también era súper bonito, ¿no? Poder ver nudibranquios. Yo que soy súper fan de los nudis, poder tenerlos tan cerca, ¿no? Y también aquí vemos también los peces globo. Ahí lo vemos, fijaros que está como en una especie de cámara. Esto es rodeado de tubastreas, que son estos corales que están en la parte de arriba. Es precioso poder ver también los peces globo, no solo los peces ballesta. Esto es un Arothron mapa, si no recuerdo mal, y son súper raros también de ver. Aquí vemos un timelapse de la inmersión nocturna con las linternas. Esto era un vídeo que grabó Víctor de Valles,
Y como decía, los tiburones nodriza son los tiburones que muchas veces más accidentes de buceo tienes con ellos, porque primero hay muchos, son animales muy curiosos, se acercan mucho, interaccionan mucho, y es el típico vídeo que hemos visto mil veces en TikTok, en Instagram, en Facebook, de que hay 50.000 tiburones nodriza rodeando una persona. No son animales agresivos, son tiburones bentónicos, por eso tienen la boca, y luego lo veremos escarbar en el suelo, son bentónicos. Son muy dóciles, son muy tranquilos. Ya los habéis visto antes en el vídeo, estaban prácticamente rodeándonos, pero es esa confianza la que mucha gente abusa de ella, y cualquier golpe, cualquier intento de tocar cerca de la boca lo puede ser detectado como un error del pez, de que realmente se sientan atraídos y puede acabar en un mordisco. No son letales, pero sí que es cierto que podemos ver en internet un mogollón de vídeos de estos nodriza pegando pequeños mordiscos de equivocación, ¿no? Y es que siempre el tiburón nodriza es un animal que convive muchísimo con el ser humano en las Maldivas, y por lo tanto es normal que por probabilidad haya más accidentes con estos animales. El Nebrius ferrugineus son espectaculares. Fijaros estos machos ahí con los claspers intentando rebuscar entre las... Tienen dos especies de barbas, una a cada lado de la boca, y con ellas van detectando si en el sustrato pues hay alimentación. Estos feedings con tiburones nodriza también son muy interesantes, y ahí también hay que tener mucho cuidado también por lo que hablábamos, la cantidad de tiburones que pueden llegar a estar rodeándonos en un mismo momento, y sobre todo pues mirar bien las manos recogidas, porque un golpe, cualquier cosa de estas puede desembocar en un accidente con tiburones. Es que es normal. Fijaros también cómo están, luego veréis el vídeo, como rebuscando en la arena y echan la arena por las branquias. También muy interesante ese comportamiento. Fijaros aquí, prácticamente pasan por delante mío. Y también es muy interesante porque muchas veces al pasar por delante puedes notar el roce y la textura de la piel de estos animales cartilaginosos. Fijaros, aquí están expulsando la arena por las branquias. Muy interesante este comportamiento, ¿no? Y lo que decía, al pasar notas esa la piel áspera de los tiburones, ¿no? Que también es súper interesante poder notarla, ¿no? ¿Y qué más podemos comentar? Sobre todo, fijaros, cuando estemos buceando, porque es que lo podemos encontrar ahí, estaba en las aletas y ni siquiera se dio cuenta que lo tenía en la parte trasera, ¿no? Entonces, son animales dóciles, no dan problemas, pero como siempre, cuando estamos con tiburones hay que tener mucho respeto. Fijaros qué comportamiento también súper interesante. Alrededor del buzo se generan también estos nasos blavigeri, que estaban rodeándolo. También estos comportamientos me parecen, a nivel de este naso, espectacular, ¿no? Rodear o por ejemplo estos labios dulces también de rayas, también súper bonitos. Pues los blaminghi tienen estos comportamientos de que cuando hay un ser más grande pues suelen rodearlo, y fijaros también esta imagen, la corriente, te sueltas y fijaros la velocidad. No es un vídeo puesto en cámara rápida, sino que vas rápido viendo todo esto, porque hay inmersiones que hay que literalmente tener buena estructura de piernas para poder aletear en contra de la corriente, ¿no? En general, sí que es cierto que en muchas de las inmersiones había un poco de corrientes medias, y en un par de inmersiones sí que realmente tuvimos corrientes relativamente fuertes. Pero teniendo el gancho de corriente, teniendo unas buenas aletas, que es muy recomendable, y sabiendo lo que hay que hacer cuando hay corrientes, son buceos también mega seguros, ¿no? Y además muy cómodos, porque te sueltas, vas viendo a toda velocidad todo el arrecife. Sí que es cierto que a mí no me gustan mucho, porque yo soy de pararme, de ver los diferentes pequeños elementos que están conviviendo en un mismo sitio, en una misma zona pequeña, pero también las disfruto mucho, ¿no? Estas inmersiones donde sencillamente te sueltas y te dejas llevar, ¿no? La cantidad de
peces también que encontramos en zonas de corriente, tanto de la familia de los peces cirujano, que también están totalmente por todas las inmersiones, tanto acanthurus, paracanthurus, cebrasomas, había 50.000 escopas, 50.000 desjardinis, o sea, la verdad que es a nivel de cantidad de cirujanos, si queremos ver, también creo que Maldivas es una de las buenas zonas. Y esto que estáis viendo ahora mismo aquí es desde el snorkel, es decir, que ni siquiera si buceáis podéis literalmente ver los tiburones. A pie de playa en Toulouse-Du, que fue una de las islas que estuve, o en Ras-Du, vi tiburones y mantas literalmente desde la playa. Es que en la playa ya está el arrecife, y si nadamos un poquito para adentro, vemos los drop-off, vemos las bajadas hacia la parte de océano profundo, de mar profundo, y fijaros, es que estoy al lado de la costa. Es decir, no hace falta tener Hombre, obviamente vais a disfrutar mucho más si os sacáis el título de buceo y probablemente viviréis más cosas a nivel de emociones, pero fijaros, es que la diversidad que había en estas islas, en esta zona, también era espectacular. Ras-Du es una de las islas que yo recomendaría más para hacer snorkel allí, porque tienes un arrecife mucho a nivel de corales literalmente en la playa. Te pones las gafas, te pones el tubo y a disfrutar. Y esta de aquí, que es Toulouse-Du, también son zonas muy vírgenes. Luego también estuve en Mafushi, que había menos, pero también en Mafushi había literalmente una águila de mar también al lado en la playa, nadando literalmente a 2 metros de la orilla. Entonces, solo hay que querer viajar, solo hay que coger las gafas y adentrarse. Y ahora sí, el snorkel con tiburones. Fijaros esos peces azules debajo, qué maravilla. El tiburón ballena, Rhynchodontipus, mi pez favorito, el pez más grande que existe. Pues tuve el privilegio también de hacer snorkel con estos animales. Fijaros que en este momento no está parado, normalmente se paran a comer, este estaba nadando normal, y tuvimos que, tanto yo como había 2 personas más, tuvimos el privilegio también de compartir el animal sin demasiada gente, ¿no? Porque muchas veces los tours y todo esto, hay muchísima cantidad de gente, y por suerte pues hubo muy poquita gente, solo 3 o 4 personas que podían a nivel físico nadar con el tiburón, y por eso tuvimos la suerte de estar prácticamente, como estáis viendo, solos. Muchas veces el tiburón ballena, los pobres, como es una inmersión de las favoritas y también genera mucha pasta, mucho dinero, para que negarlo, muchas veces está sobremasificado y entonces no disfrutas. Entonces, poder tener esta calma con solo 2-3 personas, que sí que es cierto que no lo ves parado porque está nadando, pero tú siguiéndolo tranquilamente, evidentemente estaba en ese momento jadeando y muy muy cansado, pero daba igual porque la experiencia de nadar al lado de este increíble pez lo valía, y por suerte había hecho piernas haciendo las 24 inmersiones del crucero, y pude tener este contacto. Sobre todo, una de las cosas que yo más destacaría de hacer el snorkel con tiburones ballena fue que tuvimos la suerte, porque al fin y al cabo todas estas excursiones para ver estos animales requiere de un poquito de suerte, que sí que vas a verlo, pero en este caso pude estar como 45 minutos, prácticamente una hora, aquí con él. Muchas veces, si el animal no quiere, en vez de nadar lento como estaba nadando al principio del vídeo, nada rápido y en 2 segundos desaparece y no lo puedes seguir. Por suerte aquí no está comiendo, porque ahora lo veréis cuando empieza a comer porque mueve la boca, sino estaba sencillamente tranquilo nadando alrededor ahí vemos el guía y 2 personas más, y junto conmigo, y es que es mucho más tranquilo, porque si no, cuando estás masificado de turistas, de gente, hay mucha gente rodeándolo y hay golpes que te dan con las aletas, y es muy desagradable, y no puedes realmente conectar con los animales o disfrutar de los animales. Fijaros ese banco azul de peces como le atraviesa el tiburón, y es que al fin y al cabo también en este momento el tiburón está
tranquilo y está pues nadando y buscando cuál es la mejor zona para comer y se gira y es como poder ver realmente a estos animales en su hábitat natural, ¿no? Para llegar allí, desde Mafushi, son 2 horas de speedboat. Fijaros el tamaño en comparación con la apneísta, fijaros que prácticamente mide 4 o 5 metros el tiburón y este es más pequeño que el que os enseñé anteriormente de noche que pasó. Son espectaculares. Tenerlos cerca, te sientes muy pequeño y, 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 y también es ver, si os fijáis, los rayos que atraviesan el, la luz y ver los patrones de luz encima de la cabeza, fijaros. Lo típico que has visto siempre de pequeño en los documentales y poder tenerlo aquí a 1 metro de mí, poder ver cómo está tranquilo, con las rémoras enganchadas y es como que son las cosas que son importantes en la vida. Y todo lo demás a veces en comparación con estos momentos se quedan bastante atrás. Aquí lo vemos comer, fijaros como él traga el agua, estas aguas que ya las estáis viendo que hay como mucha partícula, bueno, que está como sucia y tal. Esto es lo que hace que los tiburones ballena estén comiendo, porque significa que hay gran concentración de fitoplancton. Y también mucho cuidado cuando hay aguas así, sobre todo con el tema de las orejas, infecciones con las heridas, porque son aguas muy ricas en bacterias, muy ricas en patógenos y por lo tanto hay que ir con cuidado. Fijaros qué maravilla. Aquí me quedé prácticamente en silencio observando cómo el animal comía. Y luego, sobre todo, si os fijáis ahí al fondo, ahora luego os pondré un vídeo, todos esos manchitas que hay en el suelo, en la arena, todo eso es coral, son acroporas. Por lo tanto, también no es solo el animal, sino que es la zona en la cual se encuentra, es una zona muy bonita, no es arena sola, sino que también hay grandes corales y las burbujas y es que la verdad que acabé totalmente, había disfrutado mucho y pude disfrutar mucho durante muchos minutos, pude observar, bueno, estáis viendo la cola, vimos hasta 4 tiburones ballena, tuvimos esa suerte de que no solo vimos uno, sino que vimos 4 y, con tamaños diversos y con patrones diversos y con heridas, como ahí los vemos diferentes. El otro tenía una herida en la cola, este tenía una pequeña muesca en la cabeza, luego lo veréis en el morro, pero la verdad que todos eran espectaculares. Y nadar por encima, tal y como estáis viendo, era también otra de las cosas más mágicas, que fijaros el baile de luz en la cabeza y, y la verdad que disfruté tanto de esta inmersión como de todas. Viví momentos muy mágicos. Ahí lo vemos, esos platos, esos corales platos, esos jardines de corales que estaban espectacular. Y, y a lo largo de todos estos buceos de Maldivas y a lo largo de todos estos paisajes y todo esto, yo recomendaría a la gente que le gusta el mar, la naturaleza, que buceara, que no hay edad para empezar a bucear. Yo empecé con 30 años a bucear y creo que es lo mejor que he hecho y más vale tarde que nunca, pero hay mucha gente, en nuestro crucero había más de una persona de más de 60 años y buceaban perfectamente adaptado a su salud y a su condición. Y, y creo que Maldivas es un lugar precioso debajo del agua y merece mucho la pena viajar debajo del agua. Dejaros de resorts, dejaros de gastar el dinero en bebidas y en margaritas. Cogeros el dinero, iros a bucear, iros a ver estos preciosos animales, iros a ver estos preciosos atardeceres. Disfrutar de la vida. O sea, literalmente, disfrutar de la vida. Es lo único que puedo recomendaros. Dicho todo esto, os deseo, como siempre digo, lo mejor. Un saludo y hasta la próxima.